El siguiente metraje es parte de una investigación paranormal y es prueba de una genuina evidencia del mundo sobrenatural captado en video. Un pequeño hospedaje llamado Sutcliffe, ubicado en Nevada, tiene fama de estar encantado. El lugar fue construido en 1972 y está ubicado al lado de un lago llamado Pyramid, donde ocurrieron algunos eventos fatales. Desde entonces, se dice que toda esa área está embrujada, y este corto video es prueba de ello. What do we need here? Do we know that they're all gone? What's going on? We gotta. So far, it looks like it. I mean, He scanned it, but oops. Let me stand up. Don't come with this way. Okay. I didn't see nothing else. Is there any spirits left in this room? Yes. Oh yeah. They're hiding then. Okay. There's like 10 million. Well, they're behind that wall. En el pasillo detrás de los investigadores, la luz de la habitación se apaga, y segundos después pasa una figura oscura. Esta forma brumosa sale rápidamente de la habitación y recorre el pasillo, logrando pasar completamente desapercibido para el equipo. Ahora, cuando hacemos zoom, podemos ver la mano de esta figura apagando la luz, justo antes de emerger de la oscuridad. ¿Podría ser este el espíritu responsable de ahuyentar a los huéspedes? En mi opinión personal, esta figura realmente luce como una aparición fantasmal, y las circunstancias en que fue captado le da credibilidad. El siguiente video viene del canal Finders Beepers, un canal de aventuras e incursiones. En esa investigación en particular, los administradores visitaron una granja abandonada que data del año 1900, la cual está localizada cerca a un antiguo castillo. Sobre esta granja, circulan rumores sobre un sombrío pasado, ya que el primer dueño tuvo un trágico pasado, cuando un día fue encontrado colgado de una de las viejas vigas del cobertizo de esta misteriosa granja. Mientras los exploradores incursionan y se adentran cada vez más en la propiedad, ellos captan sin saberlo algo bastante interesante. So yeah, we've just made our way back down there, back through the beams where all the pan tiles are. I want to quickly show Andy the kestrel, and then we'll make our way around. There's some massive there should have been some massive buildings up that side, but so yeah, it's just a bit further up there. It's Mientras la cámara sigue a uno de ellos, se puede ver una misteriosa figura oscura acechando en una puerta, y parece estar observando a los desprevenidos hombres. Los exploradores, sin darse cuenta de lo que se esconde cerca, continúan su incursión alrededor de la antigua granja. Y una vez más, de pie en el fondo a la derecha de la pantalla, se puede ver a la misteriosa figura oscura e inmóvil, simplemente mirando a los exploradores, y por lo que podemos ver, no tenían idea de lo que captaron en cámara, dentro de esta misteriosa granja abandonada. Ellos se preguntan, si acaso esta figura, con la forma de un hombre y totalmente oscura, se trata del antiguo dueño de la granja, aquel que, debido a su trágico fin, es muy posible que aún deambule por su antigua propiedad. El siguiente inquietante video viene del canal japonés Fourth Wall, y este misterioso evento tuvo lugar en el corazón de Shikoku, en Japón, dentro de una misteriosa casa que, a decir de los vecinos, está extremadamente embrujada, ya que hace aproximadamente 2 décadas atrás, un vecino que estaba preocupado porque hacía bastante tiempo que no veía a la familia, y él sabía que no habían dejado la casa. Es así que un día la curiosidad le ganó, entró a la casa y descubrió una horrible escena al encontrar los cuerpos sin vida de la familia en la sala de estar, pero faltaba uno, el pequeño de la casa, un niño de 10 años de edad, quien fue encontrado después sin vida, en el garaje, obstruyendo la puerta, en pocas palabras, aplastado por la puerta del garaje.
La historia llegó a las noticias locales y nunca se encontró a los responsables de la masacre. Con el tiempo la casa cambió de dueño, el señor Ichikawa, quien entre algunas de las pertenencias abandonadas de la familia, encontró dibujos hechos por un niño, describiendo la trágica escena, pero en el dibujo, el culpable de los decesos era una misteriosa figura, que más parecía una entidad oscura, que una persona cometiendo los crímenes. Debido a los rumores que rodean esta casa, y ya que el señor Ichikawa es un entusiasta de lo paranormal, decidió localizar cámaras en toda la casa, en especial en ese misterioso garaje. Se escucha el traqueteo constante y fuerte de una puerta de garaje, haciendo eco en toda la casa, pero mientras esto sucede, algo más inquietante ocurre en el fondo, y casi pasa desapercibido, porque una misteriosa figura blanca está acechando en la puerta de la izquierda, antes de desaparecer de la vista. La grabación que veremos a continuación, fue hecha por el equipo de Fort Wow. Un eco del pasado se manifestó en esta grabación, porque claramente es posible oír la voz de un niño, murmurando algo ininteligible. Después de esto, el equipo sitúa cámaras infrarrojas y estáticas en toda la casa, en especial en el misterioso garaje. Esto es lo que captaron. Volvemos a escuchar el crujir de la puerta de garaje, pero esta vez es captado el posible responsable, porque un par de pies pequeños, pálidos y traslúcidos, son vistos caminando lentamente hasta que se desvanecen en el aire. Esta aparición es la más convincente, y si recordamos las manifestaciones paranormales que cuentan los vecinos, más la trágica historia de esta casa, empieza a tener sentido. ¿Pero qué es lo que tú crees? ¿Acaso es esta la aparición del niño fantasma que embruja esta casa? Muchos de nosotros podemos contar peculiaridades de nuestros vecinos, pero lo que esta usuaria de TikTok captó, lo lleva a otro nivel. Mientras ella paseaba con su mascota por el vecindario, ve algo que le pareció muy extraño, entonces decide grabar este muy inquietante evento. Going for a walk and I look up and I see my neighbors. Lo primero que llamó su atención fueron las luces parpadeando, pero lo que sucede a continuación es más que extraño. Todos están reunidos en la mesa, y es como si supieran que ella los está mirando, porque todos voltean a mirarla al mismo tiempo, pero hay algo muy inquietante en la manera en cómo lo hacen, y su apariencia es sin duda de terror. Los comentarios están divididos con este video, si acaso esto es real, entonces ¿qué es más espeluznante, ella que acecha a sus vecinos, o el bizarro comportamiento de ellos?
Una enfermera, quien es madre soltera, nos cuenta que últimamente vienen ocurriendo extraños eventos en su casa que no tienen explicación. Por esta razón, ella colocó cámaras en todo su hogar, en especial el dormitorio de su pequeña hija, ya que la pequeña le hablaba sobre un monstruo que vive debajo de su cama. Después de ver este video, la enfermera confirmó sus más temidas sospechas. Is there a cat in here? Is there a cat in here? No. Oh, sorry. Love you, Renee. Are you okay? No, it's okay. I was just checking on you. Good night. I love you. Scary. Huh? Scary. You're scary? Why? There's no monster in the window. I'll look. See? I'll look. En el piso, se puede ver una pequeña anomalía blanca moviéndose en la habitación y rápidamente pasa junto a la cama de la niña. Momentos después, la madre abrió la puerta preguntando si había un gato en la habitación. Confundida, su hija respondió que no, pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas, ya que la niña habla de que tiene miedo y de que hay un monstruo. La madre no sabe qué hacer con esa información y solo atina a darle algo de seguridad al revisar la ventana. Pero, ¿acaso esta anomalía en el piso y que se desliza hacia debajo de la cama de la niña es algún tipo de manifestación paranormal? ¿Tú qué piensas?